evento académico en la cual vamos a tratar el impacto del pensamiento de Ciro Alegría en el desarrollo de nuestra ciudad de Huamachuco y de la Universidad Nacional Ciro Alegría. Quiero informarle a nuestros panelistas que va a haber 2 rondas de participación, cada una de 10 minutos como máximo. Luego se les hará una pregunta que tendrán 5 minutos más para que puedan responderla y finalmente les daremos la oportunidad de 5 minutos para que puedan dar sus palabras finales en este evento. Entonces, dicho todo ello, vamos a iniciar esta primera ronda. Vamos a invitar a Christopher Alegría Vázquez para esta primera ronda de participación. Doctor Christopher Alegría Vázquez, buenas tardes, adelante. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Sichas, por estar ahí, por el pase. Muchas gracias a todos quienes están conectados esta tarde. Quiero agradecer también a todos los altos funcionarios de la Comisión Organizadora de la Universidad Ciro Alegría por el alto honor que tengo de poder participar esta tarde con ustedes. Además, lo que voy a compartir un poco hoy con ustedes es parte de el webinar un poco más extenso que voy a desarrollar en los próximos días a propósito del aniversario de la fundación de la universidad. El pensamiento de Ciro Alegría a mí me llama la atención cuando alguien me dijo, queremos estudiar, queremos ver cuál es el impacto del pensamiento de Ciro Alegría, porque la verdad es que hay pocos estudios sobre el pensamiento de Ciro Alegría. Hay sobre la obra de Ciro, sobre la narrativa, sobre sus personajes y demás, pero es interesante que se le reconozca el nivel de pensador, no solo el nivel de escritor o el nivel de poeta, o incluso el nivel de periodista, sino que además, como se revela en la obra de Ciro, él no es solo un narrador, él es también un pensador, un intelectual. Y no es un pensador alejado de su tiempo, ¿no? Él es en realidad fruto del tiempo en el cual vivió, pero además estuvo adelantado a su época. Esos detalles los iremos ya desarrollando en un webinar más extenso y no en estos 10 minutos. Pero lo interesante, y que quiero adelantar aquí, es sobre Ciro Alegría, es el guamachuquino más universal que tienen, ¿no? Hay Sánchez Carrión, está el señor Nicolás Rebasa, el Tunante, etcétera. Pero digamos, a un nivel cosmopolita como fue Ciro, es el único guamachuquino que existe así, ¿no? Es un hombre que estuvo en Chile, bueno, producto del exilio, y luego pues estuvo por Puerto Rico, por Cuba, en plena revolución cubana, dicho sea de paso, y luego estuvo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese paseo que tuvo Ciro en una época interesante también, que es previo y posterior, durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Debemos entender también que en la época en la que Ciro estaba en Estados Unidos y que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, no es solo un choque entre potencias, sino es también un choque entre formas de pensar. Entonces estábamos con el nazismo de un lado, el comunismo de otro, y lo que se conocía como el mundo libre, ¿no? Con Estados Unidos, Inglaterra, la ocupación de parte de Europa, Francia y demás, ¿no? Ese es el momento en que Ciro escribe. Pero las obras más importantes de Ciro se escriben antes de la Guerra Mundial, escribidas de la Guerra Mundial, para que más o menos sacamos una idea. Pero luego él se encuentra en la Segunda Guerra Mundial metido. Y ese entorno hace que Ciro desarrolle pensamientos muy interesantes. Pero ese es el entorno macro de Ciro, ¿bien? Entonces, primero tenemos que saber que Ciro, que nace en una zona muy alejada de la libertad, en Quilca, que Quilca pues ni siquiera es un caserío, ¿no? Ustedes conocen, han restaurado. En nombre de la familia el hecho de haber restaurado. Él resulta por Trujillo, y Céstor esté rodeado de altos intelectuales, entre ellos, por ejemplo, cuando visitaba Trujillo, don Abraham Valdelomar, Macedonio de la Torre, Víctor Rolaya de la Torre, etcétera. O sea, esa es la fuente nutricia de Ciro, tanto su familia, su entorno, pero
Hasta ahí es donde se sabe del pensamiento de Ciro, porque son las obras principales de Ciro ahí. Entonces, cuando ya luego el mundo se enfrenta a las nuevas tragedias, a los autoritarismos, a los excesos y a estas luchas, a estas formas de etiquetar a las personas con razas, con nacionalidades y demás, Ciro se encuentra a un momento en que ya había publicado todas sus obras, y las obras posteriores de Ciro, que no son de corte, comillas, indigenista, porque él nunca se autodenominó indigenista, lo mismo que el gran pintor José Sabogal Díez, que tampoco se autodenominó indigenista a sí mismo. El indigenismo es una etiqueta que se les coloca posteriormente, cuando ya el debate sobre qué es el Perú comienza a adentrarse, ¿no? Pero ya luego creo que el pensamiento de Ciro más importante está previo a la Segunda Guerra Mundial, y a partir de esa base estructura el pensamiento posterior. Bien, vamos al grano. La tesis principal de Ciro Alegría es de la igualdad del hombre ante la ley y la igualdad del hombre ante las leyes de la naturaleza. No ante Dios, porque Ciro era ateo, lo mismo que su padre. ¿Bien? Ciro era ateo, murió ateo, y demás. Además medio anarquista, ¿no? Por influencia de su papá y a través de las lecturas de González Prada. Pero no es un anarquista de tipo bandolero, ¿no? De tipo renegado, momento, que es sobre intereses de clase o intereses subalternos, y no precisamente el desarrollo individual del ser humano. Bien, muchos contraducen socialista, que era un poco lo que se incluía en aquella época. Incluso hay una conferencia de él hacia sus compañeros apristas, los que en ese momento eran compañeros apristas, y él narra cuál fue la experiencia de la revolución aprista a partir de su propia historia, ¿no? Entonces él se autodenominó ahí como de pensamiento marxista. No nos asustemos, todavía no había surgido el MRTA ni Sendero Luminoso. El marxismo no era una postura política, era una postura científica a través de la dialéctica, ¿no? El problema del marxismo no es Marx, sino los marxistas, como dicen por ahí. Digo que vamos a separar la paja del trigo. Pero esta idea de la igualdad del hombre es el eje principal de la obra de Ciro. No de la superioridad de la cosmovisión andina, no de la superioridad de la civilización andina, como posteriormente, incluso ahora, se estructura, ¿no? Y no solo sino de las civilizaciones precolombinas, ¿no? La superioridad intelectual, arquitectónica, política y demás, que se ha querido ver en el Nuevo Mundo, ¿no? Y decir que al final los españoles no comunicaron nada, sino que acá ya se tenía pues una astronomía bastante avanzada, la arquitectura también, la organización política, ni qué decir, etc. ¿Ven? O sea, esos son debates nuevos, no son debates de la época de Ciro. Los debates de la época de Ciro eran otros, era la igualdad del hombre. Y esa es la belleza, esa es la belleza del pensamiento. Hay, un poco para ir aterrizándolo esto en un momento específico, Ciro, cuando ya estaba en Estados Unidos, él fue pues, a recibir el premio por El mundo es hecho y ajeno, y bueno, viene lo de Harvard, y no le quedó a Estados Unidos más que entrar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él que estaba como que calentando motores para convertirse en un escritor, un bestseller, ¿no? Para aquella época, pues la atención de Estados Unidos cambia y se concentra en la Segunda Guerra Mundial. Y algo que no se sabe mucho es que Ciro trabajó en el departamento de propaganda del ejército norteamericano. Lo que hacía Ciro era escribir panfletos, ¿no? Panfletos y volantes y cosas para arengar a las tropas norteamericanas, para arengar a las tropas aliadas en general, y también panfletos para combatir el pensamiento nazi, ¿no? El pensamiento fascista. Ahora,
En un momento previo a la declaración de guerra de Estados Unidos hacia Japón, que eran parte del eje, Ciro recibe una carta de parte del embajador Cordner, ¿bien? El embajador nacional socialista, y recibe una carta bastante amable por encargo de Goering y por encargo de de Goebbels, ¿no? El jefe de la propaganda nazi. Entonces él recibe una carta donde le dice, bueno, que le piden los permisos para poder traducir El mundo es ancho y ajeno al alemán. Y ese libro que iba a ser traducido al alemán iba a ser, bueno, luego se iba a imprimir miles de copias, millones de copias, e iban a ser distribuidos entre los campesinos, los obreros alemanes, ¿bien? Porque consideraban que este libro de Ciro Alegría narraba la lucha contra la opresión, ¿eh? Y era un poco el espíritu del nazismo. Más o menos por ahí iba la carta que recibe de parte de Goebbels a través del embajador. Pero Ciro le responde al embajador con una extensa cartita, que es la carta abierta a la Alemania de Hitler, pero detalles más, detalles menos. Yo me quiero quedar en la última parte, ¿no? Toda esa aparente preocupación, claro está, la preocupación supuesta del gobierno nazi sobre los oprimidos, toda esa aparente preocupación, claro está, pertenece a la levadura maquiavélica con la que la Alemania nazi quiere amasar su victoria. No la espero ni la deseo. Ella constituiría una verdadera desgracia para los países de América Latina. La Alemania nazi y su aliado de Japón, en caso de vencer, los someterían a una servidumbre 1000 veces peor que la de los tiempos coloniales. Pensando así, yo no puedo permitir que un libro que clama contra la opresión sea utilizado para especulaciones destinadas a crear un confusionismo que la favorezca. Disculpe usted que responda así a su atenta carta, mas debo hacerle una aclaración final. Yo no soy enemigo de Alemania, soy enemigo del nazismo. No soy enemigo de la Alemania de los grandes artistas, pensadores y conductores del pueblo momentáneamente engañado por sus bárbaros dirigentes actuales, más que por su hambre, por humillación. No soy enemigo de la Alemania de espíritu culto que ha marcado su impronta en la historia. La de hoy está pisoteándola y parece negarla. Y aquí, en par final, la parte esencial del pensamiento de Ciro. ¿Bien? Pero todos los que asistimos a la contienda, él se mete en la contienda porque recordemos que él se enrola en el ejército norteamericano y redacta, es parte del departamento de propaganda, pero todos los que asistimos a la contienda sin otra pasión que de la justicia y sin otro interés que del triunfo del hombre libre, ese es el único interés. El triunfo del hombre libre. Y ahora, ¿qué es el hombre libre para Ciro? Eso nos tomaría mucho más tiempo desarrollarla. Pero a diferencia de Arguedas y a diferencia de otros escritores, comillas, indigenistas, porque hablar del indio no es ser indigenista en el sentido estricto. Bien, el enfoque de Ciro es diferente, ¿no? Y esa es su peculiaridad. Esa es también creo que es el aporte más importante. Y que un pensador de esta talla, no nos fijamos solo como un narrador, sino en el Ciro Alegría pensador, que primero es un pensador, posterior al ser un pensador, es un escritor y es un poeta. Entonces, su oficio de escritor y su oficio de periodista no es más que un medio para poder desarrollar el pensamiento que él tiene. ¿Bien? Y un guamachuquino de esa talla, que participó en eventos tan trascendentales, tanto en la Revolución Aprista, con las buenas intenciones, imagino que tuvo, como en la Segunda Guerra Mundial, en la Revolución Cubana posteriormente, y en el regreso de la democracia al Perú, etcétera, etcétera, nos vuelve a ser un pensador de talla internacional, no solo a un nivel antropológico, sino también filosófico y político.
Esta sería mi primera parte. Disculpen si me extendí, la verdad no tengo un reloj para controlarlo. Muchas gracias, doctor Sichel. No, al contrario, doctor Christopher, interesante, ¿no? Porque nos da unos datos reales, sobre todo para un análisis del pensamiento de este gran poeta Segría Bazán. A continuación vamos a invitar al doctor Edgar Luis Martínez Guamán a que inicie su presentación el día de hoy, con 10 minutos para su primera exposición. Adelante, doctor Edgar Luis. Muchas gracias, estimados asistentes a este evento académico. En realidad para mí es un orgullo presentar algo de la experiencia, algo de las lecturas que he tenido en relación a Ciro Alegría y en esa relación construir lo que significaría el pensamiento arguediano. Es un orgullo para mí estar al lado de nuestro amigo Napoleón, guamachuquino, identificado, muy conocido en la zona, y asimismo también conocer a Christopher, quien viene a ser también un pariente directo de Ciro Alegría. ¿Me van a permitir, por favor, compartir? Una diapositiva para esta primera parte. El impacto del pensamiento de Ciro Alegría en el desarrollo de Huamachuco y de la Universidad Nacional Ciro Alegría. ¿Cuál es el impacto? ¿Habrá un impacto real? ¿Existirá un pensamiento de Ciro Alegría? Ese pensamiento tendrá un impacto en el desarrollo de Huamachuco y en el desarrollo y la creación de la Universidad Nacional Ciro Alegría. Son estas algunas interrogantes que voy a tratar de hilvanar a lo largo de esta exposición. Si nosotros queremos construir un pensamiento, hay que enfocarnos en diferentes dimensiones o aspectos para su análisis. Porque Ciro Alegría no solamente es el escritor, no solamente es el periodista, no solamente es el hombre que con sus ideas políticas ha ido construyendo algo en relación no solamente a lo que significa la realidad y la historia del Perú, sino sobre todo a nuestra realidad peruana. Por eso debe haber un acercamiento a estos tres elementos: Ciro Alegría, realidad peruana y la Universidad Nacional Ciro Alegría. En el primer aspecto, Ciro Alegría y la realidad peruana. La realidad de la que escribió, porque todos generalmente conocemos a Ciro Alegría a través de sus obras literarias, porque están muy pocos difundidos sus artículos periodísticos, su pensamiento político, las ideas a través de las cartas que él se comunicaba, porque ahí está también presente ese pensamiento que se quiere construir. Sin embargo, la realidad peruana de hace muchos años, de la que escribió y vivió Ciro Alegría, no es ajena a la realidad peruana de la que estamos viviendo actualmente. En esas épocas que escribió Ciro Alegría, había un problema muy fuerte de la opresión indígena. Había un problema fuerte de la expropiación de tierras con fines latifundistas, con fines de explotación y sobre todo con fines de ir desterrando poco a poco de sus tierras a nuestros hermanos del campo. Se ve en las obras también el tema de la injusticia, el tema de la miseria, el tema de la explotación. Es decir, una obra literaria es reflejo de las vivencias sociales de las que atraviesa y de las que ve el autor en un determinado tiempo. Por eso se dice que hay varios tipos de autores o tipos de escritores. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa es un gran maestro, un arquitecto de las técnicas narrativas, muy pulcras, muy sofisticadas, pero la temática que aborda Mario Vargas Llosa es una temática quizá fuera del contexto de la realidad, no es una problemática que aborda de lo que vive, piensa, sufre el hombre, sino es una problemática, entre comillas, superflua, pero la arquitectura narrativa de la que escribe es indiscutible un gran escritor y por eso también es uno de los grandes premios Nobel de la literatura. Sin embargo, la realidad de hace muchos años de la que Ciro Alegría ha plasmado y nos ha descrito
en las obras es una realidad que todavía se sigue viviendo. El problema de la opresión indígena, el problema de la expropiación de tierras, ya no se da con fines latifundistas, con fines agrícolas o con fines de expansión. Ahora ese problema se ve, por ejemplo, a través de la minería, que con el afán de sacar la riqueza de los suelos, se expropia de las tierras a los campesinos, a la gente del campo, comprándole sus terrenos a ínfimos precios, e incluso judicializando, incluso con chantaje. Pero todo eso con la finalidad de expropiar las tierras. Y todo esto también trae consigo pues la contaminación ambiental. Es decir, si nosotros vemos las obras de Ciro Alegría, la naturaleza, el paisaje, el mundo en que se vivía, era un mundo ambientalmente sostenible, coherentemente acorde con la naturaleza. Pero ahora vemos una contaminación ambiental desmesurada. Se expropia la tierra, se explota la tierra en desmedro de lo que significa un medio ambiente sano, el crecimiento poblacional. Ahora, generalmente ya casi no gusta a la gente, incluso del campo, vivir en su entorno natural. Se prefiere la modernidad, se prefiere vivir en las ciudades. Y por eso hay un crecimiento poblacional excesivo. Pero seguimos viendo ahora, en pleno siglo XX también, la pobreza y la exclusión social. Esta pandemia ha desvelado y sigue desvelando las inequidades, las desigualdades sociales, culturales, educativas en nuestro Perú. Por tanto, sigue habiendo también las relaciones sociales llenas de prejuicios, estereotipos sobre el poblador andino. Un poblador andino que quizá es menospreciado, que quizá no es comprendido y no es entendido con toda la riqueza social, la riqueza cultural que generación tras generación ellos van transmitiendo. Sin embargo, nosotros siempre preferimos lo moderno, preferimos lo último de la moda, etc., en desmedro de lo que significa nuestra cultura y la autenticidad de nuestras raíces. En el segundo aspecto, Ciro Alegría y la universidad. ¿Cómo esto impacta? ¿Cuál es el impacto, las consecuencias que tiene la creación de la Universidad Nacional Ciro Alegría? Sin duda, estimados amigos, es un acontecimiento social, histórico, que solamente el pueblo de Huamachuco sabe cuánto ha costado, cuánto es el esfuerzo y cuánto también significó la alegría cuando se crea la Universidad Nacional Ciro Alegría. Porque todos queremos poner la esperanza y la fe de que esta universidad va a traer desarrollo, esta universidad va a generar crecimiento, pero no solamente un crecimiento social, económico, sobre todo un crecimiento científico, un crecimiento humanístico, un crecimiento espiritual, porque la universidad es precisamente eso, la construcción de nuevos conocimientos. La universidad es la divulgación del conocimiento, pero también la universidad se convierte en lo que significa la transmisora de la herencia cultural, partiendo de Huamachuco, partiendo del Perú hacia lo universal. Por eso la universidad desde sus orígenes, estudios generales, ¿qué significaba? Significaba el estudio del humanismo, el estudio de esas tradiciones anteriores que se vienen heredando hasta la actualidad. Sin duda, vamos a seguramente escuchar o vamos a investigar qué ha significado la creación y cuál es el impacto de la creación de la universidad en la ciudad de Huamachuco. Es un tema que seguramente nos va a poner la esperanza de este poblador de Huamachuco cuando vea cristalizado su universidad en el licenciamiento. Sin embargo, nosotros ya desde la universidad y como miembros de comisión organizadora, también estamos viendo el devenir
de esta universidad? ¿Cuál será el futuro? ¿Cómo podemos nosotros construir las bases, no solamente en el aspecto académico, en el aspecto científico, sino también en el aspecto de la identidad de esta universidad? Es por ese motivo que en un área académica, un área de estudios que es estudios generales, hay una asignatura importantísima en el primer semestre que se denomina Cátedra Ciro Alegría. ¿Por qué Cátedra Ciro Alegría? Si la Pontificia Universidad Católica en los primeros semestres estudia teología, estudia filosofía, hay una cátedra de César Vallejo, hay una cátedra de Señor de Zipán, que da identidad a esas universidades, ¿por qué no contar con algo que identifique y dé el sello identitario a nuestra universidad en relación a Ciro Alegría? Porque tener una cátedra, una asignatura especial donde se discuta, se analice, se reflexione, no una asignatura donde se lea las obras, no solamente literarias, sino periodísticas, políticas, cartas de Ciro Alegría, esto va a generar sin duda estudios e investigaciones sobre la actividad literaria, la actividad política, la actividad periodística de Ciro Alegría. Pero al hacer ese estudio también y al tener una asignatura de ese tipo, va a significar que investigadores y estudiosos se interesen en Ciro Alegría, sigan estudiando, sigan analizando, sigan viendo el aporte que tiene Ciro Alegría para construir lo que vamos a llamar finalmente el pensamiento de Ciro Alegría. Entonces, la finalidad es también no solamente el aspecto científico, no solamente el aspecto académico, sino también la finalidad es construir identidad universitaria en y desde el conocimiento de Ciro Alegría. Muchos solamente lo conocemos por sus obras literarias, muchos solamente hemos analizado, pero ni siquiera hemos visto el impacto de las frases, de las escenas, de los acontecimientos, de los relatos que están insertos en cada una de las obras de Ciro Alegría. Es por eso que merece un estudio minucioso a la luz de la modernidad, de todo lo que significa la construcción y de lo que significa ese pensamiento de Ciro Alegría. Y sin lugar a dudas, estas investigaciones nos van a permitir construir ese pensamiento de Ciro Alegría. Pensamiento que tiene mucho que ver con todo su quehacer, con todo su quehacer político, su quehacer literario, periodístico, pero valiosísimo y de mucho aporte para nuestro tiempo. Yo quisiera en esta primera parte detenerme para en una segunda oportunidad hablar de lo que significa en realidad el pensamiento y cómo construir pensamiento de Ciro Alegría. Y en esta primera parte, por favor, permítame concluir indicando que es deber de quienes estamos en la universidad de leer las obras, de conocer, interesarnos más sobre el conocimiento de las obras, de los escritos de Ciro Alegría, porque no solamente vamos a publicar eso, sino sobre todo vamos a compartir las experiencias que tenemos en base a las lecturas y crear toda una corriente social de lo que significa y la importancia que tiene Ciro Alegría. Gracias. Muchas gracias, doctor Edgar Luis Martínez Guamán, por su disertación. Continuando con este evento académico, vamos a invitar ahora en esta primera ronda de participaciones al doctor Edgardo Napoleón Morales Chorro. Doctor Edgardo, tiene 10 minutos para su exposición. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Agradecer enormemente por este gesto de invitar hacia mi persona, de poder compartir con dos personas y personalidades que están junto al lado mío, que son en el tema de la exposición. Me refiero al doctor Edgar Luis Martínez, vicepresidente académico, y a un amigo y paisano. Me estoy refiriendo a Christopher de Alegría. Escuchaba muy atentamente su disertación, en donde concuerdo con cada uno de ellos en lo siguiente, en el tema del pensamiento de Ciro Alegría.
Quiero iniciar mi participación dividiéndolo en dos. Primero en el impacto del pensamiento de Ciro Alegría, que ya muy bien lo indicó Christopher, que una cosa es el pensamiento y lo otro es el tema de su vida y de su obra. Así que voy a tratar de compartir este importante foro. El primero, como ya les manifestaba, es el impacto del pensamiento de Ciro Alegría en Huamachuco. Mi persona ha creído por conveniente dividirlo en dos temas fundamentales. Uno es en el tema de identidad, entendiéndolo como el término general de la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad, acerca de su pertenencia a un grupo, a un territorio, en este caso a nuestra provincia, a nuestro Huamachuco. Y el otro enfocado en el tema de orgullo, entendiéndolo como un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Yo creo que estas dos variables que mi persona está estableciendo como importante en el tema del pensamiento de Ciro Alegría en Huamachuco nos van a poder formar seres humanos, hombres de bien y sobre todo personas con identidad y con orgullo y de querencia a esta tierra. En el tema de identidad podemos manifestar los relatos con las cuales Ciro Alegría lo plasma en sus 3 novelas célebres, en donde habla de las vivencias de la población andina. En una entrevista que tuvo Ciro Alegría, manifiesta que algunos textos habían sido ilegibles por lo mucho quechuanismos y las partes escritas en imitación de la norma lingüística del pueblo andino. Los que hemos tenido la oportunidad de poder leer las obras, si bien es cierto, este entrevistador, que era un alemán, le decía que había hecho mucho quechuanismo, y hay que entender que nosotros aquí, en lo que es la zona de la libertad, no hemos tenido mucha relación con el tema del quechua. Nosotros hemos hablado y nos hemos identificado con el tema del cuye, en toda esta zona de Sánchez Carrión, de Santiago de Chuco, en el norte de lo que es Ancash y también hasta Cajamarca y hasta el mismo Ecuador. Ciro Alegría también expresa que él había escrito por lo menos sus 2 primeras novelas para sus paisanos, y de modo que se pudiera escuchar su lectura oral. Cuando nosotros abrimos los libros de Ciro Alegría, podemos darnos cuenta de que cuando nos trasladamos a la zona rural de Huamachuco, de Chugay, de Sartimbamba, y lo digo ahora, no muchos años atrás, sino en los últimos tiempos, nos podemos dar cuenta que la forma de hablar, la forma de interrelacionarse entre amigos, entre familia, entre comuneros, es casi muy parecida y muy similar al tema de lo que transmitía Ciro Alegría en sus obras. Por ejemplo, puedo citar algo muy importante que decía, bueno, con el tema bueno, y de ahí ¿qué hacemos? Como se dice y se escucha muy común en las zonas rurales ahora. Prosiguió el viejo, aquí corre para siempre nuestro río, y a veces blasfemamos contra él, pero él parece que más bien se carcajeara, pero ahí está, que no le juimos. Somos hombres y a la vida hay que vivirla como es. Y para nosotros la vida es el río, a pelearlo pues, y que nunca nos pesque el fiero mal que el desaliento. Esas palabras entrecortadas, esas palabras que son parte del cuye todavía en algunos casos, son lo que nos da identidad. Y eso es lo que él dice cuando en su entrevista le explican, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo escribía usted? No lo entendemos. ¿Qué le va a entender un alemán? ¿Qué le va a entender un norteamericano? Tiene que entender a aquellas personas que convivimos con esa gente, que sabemos cuál es el significado de esas palabras. También Ciro Alegría expresaba
que no se le puede entender a los indios mientras uno no haga sino representar lo cotidiano. Y eso es lo que hacía Ciro Alegría, representaba lo cotidiano, lo de los balseros en el río Marañón, lo de la hazaña y la mitología en el mundo Yancho de Ajeno, con Rosendo Maqui, con Benito Robles, las hazañas del Fiero Vázquez, las luchas y las ganas de poder salir y cruzar el Marañón con el Cholo Arturo. Entonces, esas cosas es lo que le acercan a él, lo que hace tener vivencia, lo que hace compenetrarse con la población y con ese sector que él, cuando llegó a Marcabal Grande y aparte de Sartimbamba, escuchaba las historias de los amigos campesinos. Ciro Alegría Bazán también escribe que el correlato entre el personaje y su contorno, y miren ustedes qué importante es cuando uno lee y se da cuenta de la importancia y que es poesía cuando uno lee sus obras. Y tengo que decirlo acá, que Ciro Alegría transmitió y fue influenciado, uno, por su propia familia, dos, por la población, el entorno en el cual él creció, pero tres, con el tema de su tía Rosa, que lo indujo a querer y a relacionarse con el tema de César Vallejo. Y de ahí, cuando él fue su alumno de César Vallejo en la ciudad de Trujillo, creo yo que César Vallejo caló en el pensamiento de Ciro Alegría. Por ejemplo, Río Marañón, déjame pasar, eres duro y fuerte. Río Marañón, tengo que pasar, tú tienes tus aguas y yo mi corazón. Y el río nos oye y resonja como siempre calmó en verano y bravo y omnipotente en invierno. Entonces, una balsa en nuestro mismo corazón lleno de coraje. Si morimos, ¿qué más da? Hemos nacido aquí y sentimos en nuestras venas el violento y magnífico impulso de la tierra. En la floresta canta el viento un himno a la existencia ubérrima. El río ruge contra nuestro afirmativo destino. Los platanares hacen pendular apretados racimos, los paltos y las lúcumas hinchan frutos como senos. Los naranjos ruedan por el suelo esferas de oro y la coca es amarga y dulce como nuestra historia. Los peñascales, hitos de la tierra, trepan hasta el cielo para señalar a los hombres estos valles en donde la vida es realmente tal. Yo creo que esa poesía que él lo escribe, no solamente en La Serpiente de Oro, también lo dice en Los Perros Hambrientos y también en muchos pasajes de lo que es el mundo Yancho y Ajeno, la importancia que tuvo Ciro Alegría, de compenetrarse, de sentirse indio, de sentirse un ciudadano, un balsero más del Marañón, de sentirse un ciudadano de la ciudad de Rumi, del pueblo de Rumi, y de sentirse, sobre todo, rebelde también contra las injusticias. Orgullo, la lucha y la reivindicación. Yo creo que su libro El mundo es ancho y ajeno es una Biblia para las ciudades rurales, para los territorios rurales. Esa reivindicación que hacen los cholos de Rumi Rumi, esos personajes que él lo crea míticamente y como diría muchos escritores, comparándolo a Rosendo Maqui como un legendario y un mítico creado por Ciro Alegría, como también lo fue el mismo Quijote de la Mancha. Eso es lo importante, de sentirse libre, de ir en contra de aquellas injusticias, y él lo plasma y lo relata de una manera magnífica que a nosotros, los lectores, nos lleva a un mundo en donde desde el más fondo de nuestro corazón podemos decir qué importante es defender la tierra,
qué importante es defender a la familia, qué importante es tener valores, ética, que eso es mucho, tan simple, tan sencillo, pero es mucho para este mundo. Las calidades humanas del mundo indígena que han existido siempre y han existido heroicamente a través de los siglos de opresión. El tema de los hacendados. Y ahí está Álvaro Almenara, aquel personaje que, si bien es cierto, existe y existió en una parte de nuestra historia, que luego lo plasmó Ciro Alegría, y estamos seguros que todavía hay varios Álvaros Almenara a quienes tenemos que levantar nuestra voz y decirles: las cosas no son así. Para eso es la importancia de la academia, que más adelante lo diré. Creación de personajes míticos, que ya lo dije, que es muy famoso y sobresale entre los de su género hasta tal punto que ha entrado a formar parte de la historia y se ha convertido en un modelo. Por ejemplo, Rosendo Maki, que también lo diré en mi segunda introducción, la importancia de este pensamiento, de este hombre, de este actor, de este mítico que fue creado por Ciro Alegría. Eso es lo que he podido hablar en esta primera parte. Lo segundo lo estoy considerando en mi segunda participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgardo Napoleón Morales Chamorro. Pues estamos en la primera presentación de nuestros expositores, grandes profesionales, cada uno de ellos interpretando, no solamente, como decía el doctor Martínez, las obras, sino también la filosofía, ¿no? Las partes, los valores que Ciro Alegría ha mostrado y ha tenido, y que permiten que nuestra universidad pueda captarlos para que nuestros profesionales pues, puedan ser formados, no solamente de acuerdo al pensamiento de Ciro Alegría, porque eso sería unos profesionales localistas, sino que eso va a servir como base para la formación. Interesante lo que nos decía el doctor Christopher Alegría, ¿no? De algunas características personales de Ciro. Sí, es cierto, pues ¿no? Él tuvo algunas características muy personales, lógicamente, de él, pero también esas características personales que tuvo Ciro Alegría han sido asumidas en nuestra universidad, por ejemplo, en la parte académica, como decía el doctor Martínez, con esta asignatura de Cátedra Ciro Alegría, y también como expone nuestro amigo Edgardo Napoleón, cuando él habla, ¿no? De las obras y sobre todo de esa semejanza en la parte lingüística que él presenta en sus obras. Muy interesante, de verdad, muy interesante, que está haciendo que los participantes estemos aprendiendo, estemos adquiriendo algunos conocimientos de este personaje ilustre como es Ciro Alegría Bazán. Vamos a empezar entonces esta segunda ronda de participación con nuestros expositores, con nuestros magníficos profesionales que siguen interpretando, que siguen viendo cómo este pensamiento está permitiendo que la ciudad de Huamachuco, y digo ciudad de Huamachuco porque en realidad es mi querida ciudad de Huamachuco, está permitiendo que se desarrolle, y cómo va que la Universidad Ciro Alegría logre esos grandes objetivos que tiene plasmado. Tener profesionales con una identidad propia de una universidad joven, de una universidad luchadora, y que tiene que ser el eje del desarrollo, no solamente de Huamachuco, de Sánchez Carrión, de la libertad del Perú, no, tiene que ser el desarrollo de un Perú integral. Bien, señoras y señores, vamos a iniciar esta segunda ronda y vamos a invitar al doctor Christopher Alegría Vázquez. Doctor Christopher tiene 10 minutos más para esta segunda parte de su participación. Adelante, doctor Christopher. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias, doctor Siches. He estado tomando nota de algunas ideas que exponían tanto el doctor Morales como el doctor Ruiz, que son sumamente interesantes e enriquecedoras. Felicitaciones por esos detalles, ¿no? Por haber encontrado esos hilos, son muy interesantes. A propósito de un comentario de Napoleón, nos conocimos con Napoleón cuando yo era muy, muy niño en Marcabalito, hace ya bastantes años, probablemente hace 30 años atrás. Y es respecto a Rumi Rumi. Lo interesante de Rumi Rumi, que
parte de la exposición que voy a tener más adelante, creo que es el día jueves, es a propósito de Rumi Rumi, es que Rumi Rumi, en la obra de Ciro Alegría, y en la búsqueda y en el afán, e incluso en la desesperación de algunos estudiosos de su obra, no hablo de estudiosos peruanos, porque en el Perú hay pocos estudiosos de la obra de Ciro Alegría, sino específicamente estudiosos norteamericanos que exploran a Rumi, no solo por una cuestión literaria, eminentemente por una cuestión de antropología política. Bien, yo me dedico en gran parte de mi vida a la formación política, desde a la ciencia política, en el sentido estricto. Y claro, cuando te topas con Rumi Rumi, te encuentras con algo que lo voy a decir de esta forma. O sea, Rumi Rumi es la muestra, en el caso de que existiera, de que los indígenas no eran unos salvajes. Esa es la muestra. Entonces, cuando, por ejemplo, compartí unos correos electrónicos con Taylor, que está llevando su doctorado en Stanford sobre literatura hispana, entonces una de las partes es precisamente la creación de personajes y contexto, ¿no? Y está estudiando a Rumi Rumi en el sentido estricto. Entonces él me dice, bueno, Rumi Rumi existe, no existe. O sea, lo interesante es que Rumi Rumi existe, o sea, hay vestigios históricos de que existe, ya lo traté en una exposición que tuve hace tiempo en el Bicentenario de la Libertad, pero la existencia de Rumi Rumi es la muestra de que no eran salvajes, porque es una democracia directa la que existía ahí. Hay una organización comunal. No es tanto un paraíso socialista como algunos han querido ver, ¿no? Sino es el triunfo del respeto a leyes comunes, a leyes de la comunidad en ese sentido. Recordemos que cuando esta obra de Ciro, bueno, resulta en Alemania, a los alemanes los volvió locos cuando llega la obra de Ciro Alegría. Y por eso es que hay tantos alemanes interesados a su debido momento en la obra de Ciro, y también pasó con Estados Unidos, pero para aquella época, los años 40, es específicamente Alemania. Lo vuelve loco porque uno tiene la idea de una América salvaje, ¿no? De una América con indios con taparrabo y interesados en la supervivencia, nada más. Pero Ciro muestra, vamos a llamar así, indígenas con una espiritualidad bastante alta, ¿no? Y no solo una espiritualidad pues telúrica, ¿no? Con los apus y toda esa mitología asociada a lo exótico que podría ser el mundo andino, sino a ideas bastante occidentales, ¿no? Como la participación directa, ¿no? Como la igualdad ante la ley y demás. Esas son ideas en realidad bastante occidentales. Y el hecho de que ideas occidentales aparecieran en el Perú sin intervención occidental, sin influencia española, sin influencia colonial, es algo que desde la ciencia política resulta muy atractivo, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que esas ideas surgen en Grecia y que la hemos heredado de una suerte de sucesión apostólica, ¿no? Hasta llegar a la democracia actual, el republicanismo y demás, como herencias eminentemente griegas y por tanto occidentales. Pero y es ahí donde creo que hay esa peculiaridad también en la obra de Ciro. Ahora, ¿cómo esto, que él escarba como si hubiera sido pues, una suerte de buscador de diamantes, ¿no? Y que las fue encontrando quizás tal vez sin darse cuenta, ¿no? Y él como un nexo entre el mundo indígena del norte, que es distinto al mundo indígena del sur, más lloriqueo hacia el sur, y un poco más intenso hacia el norte. No recordemos que cuando los incas vinieron al norte realmente la tuvieron muy difícil, ¿no? Muy difícil, fue una bronca bastante complicada. Entonces, el haber encontrado esas vetas para la ciencia política también es muy interesante, porque unos creerían que la cátedra Ciro Alegría pues, se centraría más en cuestiones de novela, como Cátedra Vallejo, ¿no? que creo que se dice en la Universidad de César Vallejo, que está centrada en gran medida en la obra poética de Vallejo y demás. Pero cuando una cátedra Ciro Alegría se desarrolle y en los años que tengan por investigar su obra, se van a ir topando que hay una riqueza tanto en la ciencia política
en la antropología, como también en asuntos narrativos de ficción en el sentido estricto, ¿no? Pero ahí he ido apuntando algunas ideas principales. Primero, sobre Huamachuco, ¿bien? Huamachuco no es cualquier pueblo del Ande. Huamachuco ha sido la patria de republicanos de talla alucinante, como don José Faustino Sánchez Carrión. Don José Faustino Sánchez Carrión no solo fue pues, un constituyente, fue el que terminó por influir en que seamos tenemos un sistema presidencialista y no precisamente parlamentarista. Eso es por intervención de José Faustino Sánchez Carrión. Entonces, las características que tenemos como país a un nivel formal de constitución política es por la poderosísima influencia de José Faustino Sánchez Carrión. Ahora, nosotros deberíamos preguntarnos cómo José Faustino Sánchez Carrión en aquella época podría tener esas ideas tan elevadas en un pueblo tan alejado. O sea, son pueblos pequeños. Y que esas ideas que se desarrollaron en Huamachuco ni siquiera estaban presentes en Trujillo, una ciudad más grande y con acceso a la universidad, bueno, me refiero específicamente con acceso al seminario San Carlos y San Marcelo, ¿no? O sea, ¿cómo es que Huamachuco ya tenía esa onda de pensamiento liberal? ¿A qué nos referimos con liberal? Antiautoritarista, entendemos eso, o sea, antiautoritarista, antiabsolutista, ¿no? Sea esta española, o sea monárquica y demás. Por eso es que no prospera la idea de don José de San Martín respecto a tener una monarquía parlamentaria, ¿no? Y es por la oposición tremenda que hicieron los huamachuquinos. Eso deberíamos leer un poco las actas del constituyente, ¿no? Donde participó el solitario del Sayán. Ahora, yo no sé si los huamachuquinos están del todo conscientes de lo que es ser huamachuquino. No solo es una cuestión cultural de música y danza y demás, sino de los compromisos patrióticos que tiene esa ciudad. O sea, cuando se le da el nombre, cuando hablamos nosotros de la región, la libertad, ese título tan hermoso que se le dio a nuestra región, ese título no se la ganó por Trujillo, o porque Torre Tagle viniera a Trujillo a declarar la independencia. No, eminentemente la libertad tiene ese nombre tan precioso por Huamachuco. Entonces Huamachuco ha sido esa tierra de patriotas, y Ciro Alegría se cuenta entre esa tierra de patriotas, ¿no? Nicolás Rebasa, Tunanti y demás, o sea, no es cualquier cosa. Entonces yo me pregunto si los huamachuquinos están del todo conscientes de lo que es ser huamachuquino. Miren, Jorge Luis Borges narra una historia de cuando se fue a Grecia, ¿no? Y cuando él estaba en Grecia, porque él dice regresé a Grecia porque estaba muy fascinado por la cultura griega. Entonces Grecia, cuando él va a visitarlo, pues no era ya ni la potencia ni nada, era simplemente un conjunto de ruinas y un pueblo muy atrasado. Pero sin embargo, los griegos eran bastante audaces y bastante orgullosos. O sea, hablamos que Hércules era griego, ¿no? Entonces los pescadores griegos con su cigarrillo prendían la dinamita y la lanzaban al mar, no tenían miedo, porque eran griegos, no es los dioses del Olimpo son griegos, una cosa así. Entonces lo mismo, esa analogía para Huamachuco, o sea, Huamachuco sabe de la calidad de ciudad, y cuando hablamos no de casas, sino de cultura que desarrollaron durante la época de la independencia, y que luego, conforme van apareciendo autores, hasta llegar a Ciro, por ejemplo, para la nueva república, porque de alguna forma Ciro es un luchador de una nueva república, de una refundación de la república. O sea, si yo fuera huamachuquino, lamentablemente no lo soy del todo. Mi madre viene de Santiago de Chuco, ¿no? Mi padre sí, por el lado de los huamachuquinos, pero digamos, no puede haber antipatriotas en Huamachuco, ¿no? Y lo que creo elementalmente es que si algo necesita nuestro país ahora, son ciudades patriotas. Ahora, ¿qué es ser patriota desde el punto de vista de los fundadores de la patria?
y desde Ciro Alegría. Ser patriota no es ser peruanista, ojo con eso. No es que el Perú primero y que los intereses del Perú, no. Cuando hablamos de patriotismo, y que creo que ese es otro punto importante aquí, hablamos de americanismo. Americanismo. Eran americanos en el sentido estricto. Americanismo. Si ustedes revisan el cambio solo en las partidas de bautizo de 1821, previos a la Declaración de la Independencia, y ustedes revisan cómo están asentados en 1822, se van a topar con cosas muy curiosas, por ejemplo, en Huamachuco. ¿No? Es decir, ¿cómo se asenta en Huamachuco? Si ustedes revisan las partidas de bautizo en Huamachuco, en el 21 van a decir español, ¿no? Eran criollos, pero digamos eran españoles. Si ustedes ven cómo son asentados, al siguiente año van a decir americano, no dice peruano, no, dice americano, raza americana. Entonces, a Ciro de pronto veo que lo están jalando más por el lado del peruanismo y no por el lado del americanismo. Lo que quería Ciro y todos los escritores de su época, los pensadores y artistas de su época, era una América libre. Era una América fuera de la opresión. Yo creo que es lo mismo que deseamos nosotros ahora. No sé si me equivoco, que creo que estamos buscando. Ahora, si hubiera una universidad con ese espíritu de la cual él bebió y de la cual él participó, yo creo que debería tener dos características. La primera característica van a ser que deben ser enemigos acérrimos de cualquier tipo de absolutismo, sea un absolutismo democrático o sea un absolutismo de tipo despótico, como fueron todos ellos, a tal nivel que incluso se declaraban anarquistas, es decir, creían en el autogobierno y no en los gobiernos superiores, que según incluso tesis como la de Robert Carneiro son predatorias, ¿no? Estados predatorios. Y el segundo punto, que creo que es importante, es la universalización de la República. Entonces, ya se me acabó el tiempito, pero para resumir esto, la universalización de la República es algo que tanto Arguedas como Ciro Alegría reclamaban de forma indirecta. Es decir, que si va a haber una república, que esa república sea para todos, no solo para los blancos y no solo para los terratenientes, sino también para los indígenas. Entonces, una universidad que forme personas enemigos de todo tipo de absolutismo y además grandes universalistas de la república, creo que sería un aporte interesante y estarían bastante alineados con la obra de Ciro. Y una universidad de esas características en un pueblo como Huamachuco, con esos antecedentes tan extraordinarios, no podría ser menos. Gracias. Muchas gracias, doctor Christopher Alegría Vázquez, por esta segunda participación en este evento muy importante, un evento académico que la Universidad Ciro Alegría viene desarrollando en el marco de su 9º aniversario de creación. Impacto del pensamiento de Ciro Alegría en el desarrollo de Huamachuco y de la Universidad Nacional Ciro Alegría. A continuación vamos a invitar al doctor Edgar Luis Martínez Guamán para su segunda participación. Adelante, doctor Edgar Luis. Muchas gracias. Vamos a nuevamente enlazarnos en lo que significa el pensamiento de Ciro Alegría. Pero para eso vamos a tener que compartir la pantalla. En la primera parte habíamos esbozado algunos aspectos de la realidad y cómo la universidad tiene que construir este pensamiento de Ciro Alegría. Pero, ¿cómo construimos pensamiento? ¿Qué entendemos por pensamiento? Sin duda, cuando hablamos de un pensamiento, hablamos de la vigencia de propuestas, vigencia de ideas que son sostenidas en el tiempo. Solo ese corpus de conocimiento nos va a permitir crear todo un pensamiento. Pero hablamos de pensamientos, desde Ciro Alegría, de pensamientos políticos, de pensamiento social, de pensamiento artístico, de pensamiento estético.
Sí, todos ellos podemos encontrar para construir lo que significa el pensamiento de Ciro Alegría. Pero sin duda para mí lo más importante, y desde mi postura de educador, de profesor, es un pensamiento del tipo humanístico, de tipo humano. Porque si nosotros no propugnamos en el conocimiento, en la lectura, en el análisis profundo, exhaustivo, reflexivo, de toda esta propuesta política, social, artística, estética, humanística, y que eso se hace a través de la investigación, sin duda no vamos a poder construir el pensamiento e identificar algunos elementos del pensamiento de Ciro Alegría. Hoy, por ejemplo, ya Christopher nos habla de un pilar, una base de este pensamiento de Ciro Alegría, la igualdad del hombre. Napoleón nos habla de otro pensamiento, la identidad. Entonces, de esa manera uno va construyendo ese corpus, va teorizando ese corpus para finalmente afinar y decir, sí, este es el pensamiento que tiene Ciro Alegría. Pero cuando hablamos de vigencia de pensamiento, también nos encontramos pues con ciertos detractores. No todos piensan y todos opinan de la misma manera. Por ejemplo, para Mario Vargas Llosa, acerca de Ciro Alegría, y refiriéndose sobre todo a la obra que representa quizá y resume quizá todo ese pensamiento, que es la novela El mundo es ancho y ajeno, dice, ¿no? Esta novela es por eso, de algún modo, el punto de partida de la narrativa moderna peruana, y su autor, nuestro primer novelista clásico. Aquí, Mario Vargas Llosa resalta dos aspectos interesantes sobre Ciro Alegría. Primero, que reconoce la importancia y la valía de su obra, especialmente El mundo es ancho y ajeno, como una obra de narrativa moderna peruana. Es decir, Ciro Alegría está incursionando ya en los narradores contemporáneos, en los narradores modernos. Pero además, Mario Vargas Llosa dice que es nuestro primer novelista clásico. Así como existe en la Grecia, en la literatura griega, un clásico, Homero, en la literatura medieval, un clásico, Dante Alighieri. En la literatura peruana también existen clásicos que no pueden dejar de leerse, dejar de estudiarse, ya sea José María Arguedas, ya sea Ciro Alegría. Son clásicos. Pero, curiosamente, otro gran escritor peruano, que es Alfredo Bryce Echenique, tiene una postura distinta. Y él señala, Alfredo Bryce Echenique señala que la literatura de Ciro Alegría ha perdido vigencia y que se encuentra en el olvido. Textualmente, Alfredo Bryce Echenique dice, ¿no? Su visión del mundo andino es de cartón, de piedra, comparada con la de Arguedas, en la obra Los ríos profundos. El otro es de los ríos, pero de la superficie. Aquí, Alfredo Bryce Echenique, sin lugar a dudas, quizá desconociendo ese sentimiento que tiene no solamente el andino, no solamente la persona que conoce la realidad y escribe y se compromete con su realidad social y lo manifiesta en las obras, Alfredo Bryce Echenique fácilmente cae pues en la falsedad, cae en decir de que Ciro Alegría es de cartón de piedra, algo que no tiene fuerza, firmeza, postura, validez, comparada con lo que escribe Arguedas. Sin lugar a dudas, yo me considero también arguediano. Como buen arguediano, yo no puedo desmerecer el importantísimo aporte que tiene Ciro Alegría, no solamente en la literatura peruana, sino también en lo que significa la construcción de la identidad. Pero aquí, finalmente, ¿qué? ¿Por qué Alfredo Bryce Echenique? ¿Y cómo podemos nosotros contrarrestar lo que dice Alfredo Bryce Echenique? Ciro Alegría ha perdido vigencia y que se encuentra en el olvido. ¿Realmente habrá perdido vigencia? ¿Realmente podremos encontrar elementos importantísimos, interesantísimos en lo que significa ese pensamiento de Ciro Alegría en sus obras? Hace un momento había señalado que desde mi postura de educador,
desde la educación, yo veo una vigencia muy profunda desde el humanismo. La vida y obra de Ciro Alegría que sirvan para comprender la realidad. Y con esa comprensión de la realidad vamos a construir nosotros el pensamiento de Ciro Alegría. Hay un pasaje, creo es el penúltimo párrafo en la obra El mundo es ancho y ajeno, que cuando Benito Castro, ya desfalleciente, va a la comunidad y les dice a los comuneros que se vayan, que dejen de lado porque las Fuerzas Armadas ingresaron, están matando a todos, ¿no? Ahí su esposa Marguicha dice, ¿a dónde iremos? ¿A dónde? Implora Marguicha mirando con los ojos locos al marido, al hijo, al mundo, a su soledad. Esta expresión yo quisiera relacionarlo con lo que este famoso filósofo, pensador Edgar Morin, pensador francés, en su libro que es de lectura obligatoria de todos los educadores, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, en el tercer saber señala de que debemos enseñar a todos la condición humana, enseñar la condición humana. Y Edgar Morin, en resumen, dice de que debemos entender que el destino de los seres humanos tiene la faceta del destino de la especie humana, del destino individual y social, entrelazados e inseparables, y que tenemos un destino y una condición común como ciudadanos de la Tierra. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? Porque anteriormente incluso decían de que no podemos irnos, no podemos ir porque el mundo es ancho y ajeno. ¿A dónde iremos? Entonces, nos hace ver primero esa condición humana, la individualidad del ser humano, incluso en relación con lo que significa cultura andina. En el mundo andino no hay la individualidad suelta, egoísta, que quizás siempre nos presenta el mundo occidental. En el mundo andino esa individualidad tiene su vida y tiene su razón de ser en el otro individuo. Pero no solamente es el otro individuo, sino también son los demás elementos andinos, por ejemplo, la tierra, la Pachamama, el viento, el aire, la naturaleza. Es decir, este ser humano está en íntima relación con los demás elementos de la naturaleza. Pero ojo, Edgar Morin no va solamente al tema del ser humano. Edgar Morin ya nos habla de la especie humana. Es decir, nosotros ya no somos incluso solamente seres individuales o pertenecientes a una sociedad. Somos parte de la especie humana con un destino individual y social. Todos los seres del mundo, del planeta Tierra, pertenecemos a una sola especie, la especie humana, entrelazados e inseparables, y que tenemos un mismo destino y una condición común, como ciudadanos de la Tierra. Es decir, nosotros, como seres, como especie humana, que giramos alrededor de la Tierra y que no podemos controlar ese movimiento, no tenemos a dónde escapar fuera de la Tierra. Y retrocediendo a Ciro Alegría, ¿a dónde iremos? ¿A dónde? Implora Marguicha, dice, mirando con los ojos locos al marido, ya muerto, al hijo, que tiene que vivir, tiene esperanza de estar en la tierra, en un mundo, al mundo y a la soledad que se le decida. Entonces, se construye pensamiento analizando, comparando con propuestas, comparando con pensamientos filosóficos de otros autores, como por ejemplo, lo que les he mostrado hace un momento con Edgar Morin, ¿no? Y para terminar, sí, pues hay elementos importantes y eso tiene que salir y nacer de esa lectura reflexiva y lectura que guste, deguste y contextualice en el mundo en que vivimos, ¿no? En ese capítulo 20, el último capítulo, dice, ¿no? Cuando la ley de tierras, da tierras, cuando la ley da tierras,
se olvida de lo que va a ser la suerte de los hombres que están en estas tierras, la ley no los protege como hombres. La ley nace para proteger al hombre, sea cual fuera su condición, su naturaleza. Los que mandan se justificarán diciendo, váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Es cierto, es ancho, pero yo, comuneros, conozco el mundo ancho donde nosotros, los pobres, solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros, los pobres, el mundo es ancho, pero ajeno. Estas expresiones que uno saca de las obras de Ciro Alegría caben perfectamente en esta condición humana, en esta especie humana y en estos ciudadanos terrestres que somos parte de este mundo. Gracias. Muchas gracias, doctor Edgar Luis Martínez Guamán. Interesantes estas posiciones, estas interpretaciones que estamos haciendo de un gran personaje, no solamente de Huamachuco, de la libertad, sino del Perú, Ciro Alegría Bazán. A continuación vamos a invitar al doctor Edgardo Napoleón Morales Chamorro para su segunda participación, igual, por 10 minutos. Doctor Edgardo, adelante. Muy bien, muy bien. Para continuar con la segunda parte de mi exposición. Esta segunda parte lo he caracterizado desde el impacto del pensamiento en la Universidad Ciro Alegría, ¿no? O sea, su pensamiento de Ciro en el impacto en la Universidad Nacional Ciro Alegría. Igual que la primera participación, lo he subdividido en inspiración y en responsabilidad social universitaria. En el tema de inspiración, en horas de la mañana, quienes hemos participado en la exposición de presidentes de comisiones organizadoras y de rectores, el doctor Washington Ceballos manifestó algo muy importante. La inspiración de Ciro Alegría Bazán va a iluminar a la UCA. Y es cierto. Y es cierto. Por eso que justamente he considerado que la inspiración de su pensamiento, de su obra, de Ciro Alegría, va a iluminar y va a fortalecer a esta universidad. Y ya lo dijo muy bien nuestro amigo Christopher, de que Huamachuco, por su misma historia, por los hechos importantes y trascendentales que ha sucedido en esta santa tierra, tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Y uno de ellos es justamente Ciro Alegría. Y Ciro Alegría, que nació en esa comunidad cerca a Sartimbamba, en donde está la casa, y cuando trabajé en la Municipalidad Distrital de Sartimbamba, hicimos una reconstrucción sin perder la originalidad, pero también nos dimos cuenta algo muy importante. Al costado, más o menos alrededor de 30 a 40 metros, está una especie de piedra gigante que es muy telúrica. Hay dibujos prehistóricos, pero que no son dibujos muy comunes a los que siempre se encuentra en pinturas rupestres, es decir, en donde da la cotidianidad, la casa, los animales, el ganado, no. Ahí podemos ver a una especie de seres míticos que descienden del cielo. Yo creo que las casualidades no existen, y esto tiene mucho que ver. Y mucho que ver tiene que también la relación de su padre con Ciro Alegría. Cuando su padre se accidenta, no tuvo mejor espacio y mejor momento que enseñarle a Ciro Alegría. Y de ahí comienzan las vivencias. Y luego más adelante conoce a César Vallejo. Y esa no es una casualidad, se va complementando. Luego regresa a Cajabamba, en donde también ya Christopher lo ha manifestado, hay muchas
historias que se han tomado de Cajabamba. Tengo conocimiento que el Firo Vázquez es un ser que ha existido y que ha existido en la propia realidad de esa comunidad de Cajabamba. También está, siempre nos preguntábamos, ¿y dónde está Rumi Rumi? Pensábamos que era Marcavalgrande en Sapimbamba, y no lo era, porque las semejanzas que hablaba Ciro Alegría no daban con el tema de Marcavalgrande. Sin embargo, en Cajabamba hay un pueblito de Rumi Rumi. Entonces, estas dos provincias hermanas, Cajabamba, Huamachuco, siempre han sido en la historia muy prolijas. Desde cuando vino Simón Bolívar, llegó a Huamachuco, pasó a Cajabamba, la denominó la Gloriabamba de Bolívar, pero en Huamachuco se gestó el cuartel general y de acá se marchó a la victoria de Junín y Ayacucho. Y he querido hacer un poco de remembranza porque justamente el tema de inspiración es lo que a un escritor, a un artista, a un profesor, a un docente universitario, es lo que más le debe de sobrar. Estar inspirado, estar motivado, sentirse orgulloso de dónde viene, de quiénes son sus padres, de dónde ha nacido y qué ha sucedido en donde ha nacido. Ese orgullo es lo que a nosotros, los Sánchez Carrionistas, nos debe de llenar, nos debe de comprometernos a nosotros mismos de ser mejores ciudadanos y de emular esos paradigmas que tenemos. Y aquí he transcrito lo que el mítico personaje Rosendo Maqui en El mundo es ancho y ajeno, y que Ciro Alegría lo escribió en el tema de la esencia de cómo impulsar la construcción de una escuela y la importancia de una escuela, de cómo lo entendía la comunidad en los años, no sé, 1920, 1930 tal vez, la importancia de la escuela y la comunidad, ya no de las autoridades solamente, sino de la comunidad. Pero ¿cómo tenía que entenderlo la comunidad si no tenía a una autoridad, a un alcalde, a un regidor comunal sin objetivos claros, sin inspiración? Por eso la importancia de su obra El mundo es ancho y ajeno, en donde transmite ese pensamiento político de Ciro Alegría. Y acá, por ejemplo, en lo que Ciro Alegría transmite a través de Rosendo Maqui, dice: necesitan los comuneros para poder estar preparados y enfrentar la adversidad. Conciencia crítica de parte de los comuneros sobre la importancia que adquiere la educación frente al abuso y el poder. Rosendo Maqui, o Ciro Alegría, a través de Rosendo Maqui, entiende que el abuso del poder no se va a contrarrestar con las armas o con las guerras o con las batallas, se va a contrarrestar con la educación. Y eso es lo que hablamos ahora, lo que es la tendencia, lo que es el poder del conocimiento, ya no la fuerza, ya no las batallas, ya no las guerras, sino el conocimiento. Y también habla acá y dice: y las nuevas generaciones tendrán instrucción y comprenderían mejor la naturaleza de las acciones humanas. Lo que decía el doctor Edgar Luis, queremos una universidad humanista, y eso es la inspiración, y eso es el impacto que Ciro Alegría ha generado en este territorio, en esta su tierra, en esta su provincia, y que nosotros, los guamachuquinos, los profesionales que ahora estamos en la institución de la universidad, estamos seguros y estamos comprometidos que esta semana, más allá de celebrar un 9º aniversario, que para muchas personas dirán: ¿pero qué celebran? No es que celebramos nada, queremos generar identidad. Y esto es lo que estamos haciendo con estas ponencias, con estos foros, con estos webinars, con estas acciones de confraternidad, de saber, de generar en cada uno de los docentes de la universidad que estamos
en la puerta de una institución que tiene los cimientos a través de su historia y que tiene la responsabilidad a través de sus actos, de su formación, de sus ganas que le den los docentes en hacer una universidad distinta, una universidad humanista, una universidad con cosas claras, una universidad que no esté divorciada de la población, en donde las tesis, los proyectos de investigación no sirvan para guardarlo en una biblioteca, sino sirvan para que esos proyectos, cuando son alumnos, los ejecuten. Para eso la importancia de los convenios y de la universalización, que el día de hoy día en la mañana también lo manifestaba un presidente de una comisión organizadora. La internacionalización, hacer que nuestros docentes salgan para afuera, hacer que los alumnos de afuera vengan para acá a Huamachuco y compartamos y se vayan ampliando nuestros conocimientos. Ese es el tema de inspiración. Y quiero citar nuevamente la inspiración que tuvo Ciro Alegría a través de su docente César Vallejo. Su inspiración. Y ese es el reto que deben tener nuestros docentes, y estoy seguro que lo van a tener. Y queriendo parafrasear el tema de Rosendo Macchi, estoy más que convencido que ese es el pensamiento de Ciro Alegría, que lo construyó a Rosendo Macchi en sus pensamientos, en su forma de pensar la política, en su forma de pensar cómo deben ser las autoridades, de ser cabeza de familia, de ser el rol como regidor, el que trabaja, el que coordina, el que sale a las comunidades, el que consensúa el desarrollo, y cómo debe ser un alcalde de una comunidad, la identificación con el trabajo, las actividades comunales, lo que relata muy bien Ciro Alegría a través de sus pasajes, de sus vivencias, de sus hazañas, de sus épicas actividades que hacen los ciudadanos de Rumi Rumi. La búsqueda del beneficio, pero para los comuneros. La lucha contra la injusticia y el poder del hacendado. Basta ya de Álvaros Almenadas. Basta ya de injusticias. Y cómo, justamente volviendo con la educación. Líder de la comunidad, adquiere un especial significado y una gran ejemplaridad. Eso es lo que busca Ciro Alegría a través de Rosendo Macchi. Es ejemplo. Y nuevamente retomando el tema de Rosendo Macchi bajo el pensamiento de Ciro Alegría, el alcalde es aquel que conduce con ejemplaridad, con templanza, con moderación. Es un modelo de virtudes que produce en cada acto y gesto de sentimiento y reconocimiento por parte de los comuneros. Si no tienes el respaldo de tu comunidad, no tienes nada. Cuando predica una estela de limpieza, llena su discurso y la comunidad entera lo escucha, porque sabe que su autoridad, lo que lo propone, no es para el beneficio de él, sino para el beneficio de la comunidad. Sus expresiones trasuntan equilibrio y tranquilidad en los peores momentos, que ya lo dijo el doctor Edgar Ruiz. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué harán las familias? O palmoteando cuando un familiar está muriendo. Esa es la autoridad que necesitamos. La integridad moral y la sensibilidad social de Rosendo Macchi. Eso es lo que necesitamos en nuestra universidad. Integridad moral y sensibilidad social. En fin, este pensamiento de Ciro Alegría, y arribando ya al tema de la universidad, Doctor, la Universidad Nacional Ciro Alegría. Final. Bueno, ya teniendo el tiempo, daremos la réplica más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Napoleón. Reitero, muy interesante la participación de nuestros tres invitados el día de hoy, que en realidad hacen reflexionar sobre este célebre personaje como es Ciro Alegría Bazán. Huamachuco, la provincia de Sánchez Carrión, la UNCA, nuestra Universidad Nacional Ciro Alegría, creo que
tiene que identificarse con esos pensamientos, con esas acciones, con esas actitudes, con esos valores de Ciro Alegría. En esta última parte, y digo última parte porque 3 minutos para que ustedes puedan expresar lo que voy a compartir con ustedes, creo que es muy poco. Vamos a resumirlo en 7 minutos para cada persona, en la cual ustedes nos van a dar una apreciación de la inquietud que como profesional como docente de la Universidad Nacional de Ciudad Alegría y como profesional de la región de la Libertad, tengo una inquietud que se las voy a transmitir. Entonces, y en 7 minutos ustedes usarán para responder y para las últimas palabras, Uno todavía, ¿no? Ellos van a decir. Van a despedir las conclusiones de este evento. Yo me pregunto, ¿no? Después de haber escuchado y estar aprendiendo estas nuevas inquietudes, ¿cómo usted, desde su punto de vista de cada uno de ustedes, cómo creen o cómo pueden identificar o cómo es Ciro Alegría Bazán y cómo ustedes piensan que va a ser la influencia de sus obras, de su pensamiento, de sus actitudes, de sus valores en nuestra Universidad Nacional Ciro Alegría? Quisiéramos que ustedes como expositores, como conocedores, como estudiosos de esta realidad, de este gran Ciro Alegría Bazán, nos transmitan en este poco tiempo de 7 minutos, en forma precisa, en forma concisa, cómo es él, en realidad, cómo es él desde su punto de vista, de la óptica profesional que tiene, y cómo va a influenciar y cómo va a ser su influencia en nuestra universidad. ¿Sí? Entonces, aprovechamos este tiempo para que ustedes nos respondan a esta inquietud y también al final ya nos puedan dar sus palabras de despedida para ir concluyendo con este evento muy interesante y que va a crear nuevos espacios de un análisis no solamente de Ciro Alegría, también de José Faustino Sánchez Carrión y de otras personas o personalidades que, imagínense, vienen investigadores de otras latitudes, de otros países, a querer estudiar a nuestros personajes nativos del Perú. Lógicamente, porque yo pienso, y disculpen, tal vez ellos no tienen, ¿no?, a esos personajes en quienes ver la superioridad que nuestros peruanos han tenido y siguen teniendo en este contexto nacional. Vamos a empezar entonces con el doctor Christopher Alegría Vázquez, que nos explique en forma precisa cómo es Ciro Alegría y cómo va a ser su influencia en nuestra universidad y sus palabras de despedida de este evento. Adelante, doctor Christopher Alegría Vázquez. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por el pase. Ciro Alegría, si lo podemos resumir en una frase, que es algo que intentó su esposa Dora Barona. Bueno, ella lo dijo que era un luchador de la belleza, un buscador de la belleza. En realidad, quiero resumirlo de esta forma, tanto en sus obras como en sus escritos y en su vida misma, en su coherencia, Ciro Alegría es un enemigo de la opresión. Eso es. Ciro Alegría es un enemigo de los opresores, de cualquier tipo de opresor. Sea un Amenábar, un pequeño opresor del Ande, ¿no?, que se convierte en un verdadero demonio para una comunidad pequeña, pero también hay opresores gigantes, ¿no? Y cualesquiera que fueran estos opresores, en donde quiera que estén, no solo en el Perú, no solo en Huamachuco, no solo en su región, sino en el mundo, él se declaraba un enemigo completamente abierto. Los odiaba y los atacaba desde donde él pudiera. Empezó con esos enemigos que él conoció primero siendo pequeño, estos que negaban la universalización de las ideas republicanas en los propios indígenas. Porque como dijo bien su padre, este indio también es un ciudadano del Perú. Y de pronto eso despierta sorpresa. Su papá lo llamaron el loco Alegría. Este está loco. ¿Cómo va a decir que un indígena es ciudadano del Perú? Lo son. ¿Entienden? Lo son. Y esa es, creo que, algo importante de rescatar de Ciro en un primer momento, ¿no? Luego, cuando renuncia a interesantes aportes económicos que le representaban las traducciones a las publicaciones por ciertos regímenes como el gobierno nazi, ¿no?, se niega a que se traduzca su obra.
no quería ser parte, aunque le beneficiaba. Aunque le beneficiara, él pasaba momentos económicamente muy complicados en Estados Unidos. Aunque eso le beneficiara, bueno, mi estómago después de mis principios. Y cuando Franco lo invita 2 veces a ir a España, y él dice, mientras Franco esté en España, yo no pisaré suelo español. Aunque le convenía, aunque eso le era favorable, si algo podemos decir de este hombre, es que aunque pasó hambre, jamás vendió sus principios por un plato de lenteja. Nunca se lo podrá acusar de eso. Y esa catadura moral, esa coherencia que se puede comprobar en él, creo que va a tener una influencia extensa entre quienes lean la obra de Ciro. Y hay algo que, como diría Taylor, con quien alguna vez escribí, me comuniqué por correo electrónico, cuando alguien lee la obra de Ciro Alegría, cuando alguien lee El mundo es ancho y ajeno, no vuelve a ser el mismo después de leerlo. No hay forma de volver a ser el mismo. Cuando alguien lee Los perros hambrientos, no puede ver al bandolero de la misma forma. Entonces el mundo ya no se divide entre buenos y malos simplemente, sino entre personas que tuvieron oportunidades y a quienes se les fueron negadas. Y tengo la esperanza de que esa transformación, esos eventos transformadores a través de la lectura de la obra de Ciro, sean las que se experimenten en los alumnos de la universidad. Y en aquellos que sean abrigados bajo esa sombra que la universidad pueda proyectar a partir del estudio de la obra y del pensamiento de este personaje, ¿no? Tan coherente y tan sufrido a la vez. Y doctor Ruiz, yo me he conmovido mucho, mucho, mucho cuando usted trae al recuerdo, cuando usted evoca ese pasaje del mundo de Sancho y ajeno. Porque imaginémonos a Ciro enfermo, pobre, exiliado, apartado de su patria durante decenas de años, pero imaginémoslo a él pobre y enfermo en una patria que no era la suya, Chile, escribiendo El mundo es ancho y ajeno a mano, porque Ciro escribió esa obra a mano. No la escribió a máquina escribir, no la dictó, la escribió a mano. Y luego la pasaba a su esposa para que ella lo mecanografiara. Y la escribía de noche. O sea, esa imagen de este ser humano, de este joven Ciro Alegría, perseguido por sus ideas, y que las asume y las paga sin renegar, y que acepte el exilio si ese es el precio por su coherencia. Entonces, ¿cómo alguien en esa noche y en esa enfermedad le temblaba la mano si lo había tenido casi una parálisis cerebral? ¿No? Y le temblaba la mano, por eso es que el médico le dice, mire, para ir recuperando la movilidad, escriba a mano, y él decide escribir, y ahí escribe sus 3 maravillosas obras. Su micro, Christopher. No se escucha, no hay audio. ¿Tengo el audio ahora? Por favor, ¿me pueden confirmar? Se escucha. Ahora sí, se escucha, sí. Okay. Muchísimas gracias, disculpen. Entonces, volviendo a esta imagen, ahí me conmueve mucho, no sé si a ustedes, y que miren ustedes cómo alguien en esas circunstancias tan adversas, ¿no?, temblándole la mano y escribiendo a mano, puede escribir algo tan hermoso. Y si algo puede hacer la educación, si algo puede lograrlo, es que el mundo sea cada vez más ancho y menos ajeno. Es realmente conmovedor, soy muy conmovido por eso. Como de su enfermedad, de su soledad, de su pobreza, de su abandono y de su exilio, puede haber escrito algo tan extraordinario, y que hoy, miren hoy, tantísimos años después de esa noche, sin que él siquiera lo buscara o se imaginara, estuviéramos hablando de ese aporte tan extraordinario que él ha hecho a la humanidad.
no solo la obra, sino esa sensibilidad y esas palabras que son irrepetibles. O sea, a nadie más se le ocurrió decir eso. Solo a él se le ocurrieron esos personajes. Y nadie más dijo algo tan hermoso en labios de personas tan anónimas para el mundo. Y Doctor el mundo Cris, tenía que saber que es personas de ese nivel. Y eso es lo extraordinario en sí, amigos. Estos personajes existieron. No solo son, a diferencia de Vargas Llosa y de otros, son personajes inspirados en alguien, estos son personajes bastante reales. Yo aspiro a que esta universidad se convierta en esa luz que Ciro siempre aspiró, y que, como él dice, ¿no?, los que oprimen hacen canje con la cultura y la educación, y utilizan la educación como método de opresión. Donde quieren oprimir no se educa, donde quiero abusar no educo. Y la esperanza de Ciro, como creo que es la esperanza de todos ustedes como comunidad, es que la educación haga que el mundo sea más ancho para las personas y menos ajenos para aprovechar oportunidades. Muchas gracias por la invitación. gracias, doctor Christopher. Doctor Edgar Luis Martínez Guamán, las palabras de esta tercera y última participación. Muchas gracias. Precisamente queremos también ver no al Ciro Alegría, escritor, no al Ciro Alegría, periodista político. Tenemos que ver también en él a la persona humana. ¿Y quién mejor que su esposa Dora Varona, cuando escribe sobre él y se refiere de esta manera, ¿no? Usó mucho la palabra amor. Paz la tenía en sus labios constantemente. Indio era su ternura, se le estremecía el corazón. Valores fundamentales, valores esenciales que todo ser humano tiene y debe tener. La palabra amor, ¿no? Todo nuestro acto profesional, todo nuestro acto personal debe ser un acto de entrega con amor. Paz la tenía en sus labios constantemente. A pesar de los conflictos, a pesar de las diferencias, hay que siempre ir construyendo la paz. Indio era su ternura. ¿Qué es la ternura en el mundo andino? Yo estoy seguro que la persona que vive en la ciudad no conoce la ternura de la que se expresa, por ejemplo, una persona que vive en el campo en relación, por ejemplo, a su animalito, en relación al viento, en relación a toda su vivencia. El poblador andino es tierno. Incluso cuando uno va pues a comprar a la panadería, no dice, oiga, véndame pan a secas. Véndame pancito. Ese pancito en diminutivo es una expresión llena de ternura porque se le da un valor fundamental al pan. No es un objeto cualquiera. Es una armonía que tiene el hombre con la naturaleza, pues, ¿no? Otra frase que su esposa decía, gran calidad humana, sencillo y trágicamente sensible. Es lo que esperamos. A partir de eso podemos construir nuestro pensamiento arguediano, cualidades profesionales, cualidades personales, ¿no? Un pensamiento filosófico, un pensamiento educativo, social, cultural. Durante sus primeros años, Ciro jugaba con los hijos de los campesinos. Por eso se consideraba un blanco con alma de indio. Me hace recordar mucho a José María Arguedas, que él también fue huérfano y desde niño creció y vivió juntamente con los indios. Y de él aprendió su ternura, de él aprendió todo lo que significa el mundo andino. Por eso Arguedas decía también, yo soy un hombre que orgullosamente hablo en quechua y castellano, soy un demonio feliz, ¿no? ¿Y qué esperamos como influencia, como una construcción posterior desde la universidad en relación al pensamiento de Ciro Alegría? Yo considero tres aspectos fundamentales. Uno, la internacionalización. La internacionalización va a ser posible siempre y cuando también nosotros llevemos ese pensamiento, ese conocimiento, esa construcción del pensamiento de Ciro Alegría hacia afuera. Y haya gente de afuera, estudiosos, investigadores, que se interesen y sigan investigando más sobre este pensamiento de Ciro Alegría. Uno, la internacionalización. Dos, la visibilización.
en un mundo donde ahora prima lo superfluo, lo que hemos hablado en relación a la construcción de ese pensamiento de Ciro Alegría para nuestra universidad. Y tercero, ¿en qué va a influir el pensamiento de Ciro Alegría? En ser una universidad diferente, en ser una universidad con identidad propia, una universidad que con mucho orgullo digamos, soy de la Ciro Alegría, pero construido en base a ese pensamiento de Ciro Alegría. Por eso quizá ese regalo hermoso que se está dando y nosotros como autoridades damos en este proceso de construcción de la universidad, es pues que esta asignatura de la Cátedra Ciro Alegría va a ser una asignatura fundamental y esencial para iniciar con todo lo que significa la construcción del pensamiento de Ciro Alegría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Martínez Guamán. Y a continuación vamos a invitar al doctor Edgardo Napoleón Morales Chamorro para su última participación en este importantísimo evento académico. Adelante, doctor Edgardo. Muy bien. Quiero terminar mi participación dando lectura a algo que me parece que es pertinente mencionarlo. En el tema del libro La Serpiente de Oro, en su página 208, 209, Ciro Alegría habla que un día el diablo salió a vender males por el mundo, dice. Y así es que la gente iba para comprarle y toditos compraban enfermedad, miseria y avaricia, y los que pensaban más compraban opulencia y también ambicia. Y todo era para hacerse mal de entre cristianos. Y el diablo les vendía cobrándoles buen precio. Y al paquetito con polvito blanco lo reparaban y naides le hacía caso. Pues, preguntaban por mera curiosidad, y el diablo respondía, el desaliento. Y ellos decían, ese pues no es gran mal, y no lo compraban. Y el diablo se enojaba, pues la gente le parecía demasiado encerrada para la idea. Y cuando de casualidad o por mero capricho alguno lo quería comprar, preguntaba, ¿cuánto? Y el diablo respondía, tanto. Y era pues un precio muy caro, más precio que el de toitos. Y velay que la gente se reía diciendo que pues ese paquetito tan chico y que no era tan gran palmal, no estaba bueno, que cobrara tanto, insultándolo también al diablo, que ramo y diablo por quererlos engañar todavía. Y el diablo tenía cólera y también se reía viendo cómo no pensaba la gente. Y así es que vendió todos los males y nadie le quiso comprar el paquetito porque era chiquito y el desaliento no era gran mal. Y el diablo decía, con este todos, sin este ni uno. Y la gente más se reía pensando que el diablo se había vuelto sonso. Y velay que solo quedó por el paquetito y no daban por él ni un cobre. Entonces el diablo, con más cólera todavía, y riéndose con mera risa de diablo, dijo, esta es la mía, y echó pa'l viento todo el polvo para que se vaya por todo el mundo. Y entonces todos los males fueron, porque ese mal es toitos, solo que hay que reparar nomás para darse cuenta si es afortunado y poderoso y cae desalentado, para la vida le vale y el vicio lo empuña. Si es humilde y pobre, entonces el desaliento lo pierde, más luego todavía. Así es como el diablo hizo mal a toda la tierra, pues sin el desaliento ni un mal podía pescarlo a ningún hombre. Y ahí está en el mundo, y donde algunos más, donde otros menos, siempre les llega, y nadie puede ser bueno, es verdad. Pero no puede resistir como es, debido a la lucha fuerte, el alma y el cuerpo, que es la vida. Cristiano se calemar, que el desaliento no empuñe nunca nuestro corazón, que el desaliento nunca nos empuñe a todos los funcionarios de la universidad, que el desaliento nunca nos empuñe a toda nuestra provincia y a toda nuestra nación. Gracias. Muchas gracias, doctor
Edgardo Napoleón Morales Chamorro, también a los participantes por estas brillantes exposiciones que nos aperturan el camino para poder realizar otras actividades con otros temas, pero que van a interesar mucho a nuestra universidad y a Huamachuco.